Bueno, hola, buenas tardes. Acá estamos empezando un nuevo programa, una nueva edición de, como todos los jueves, del programa Tu Astrología, como siempre por Radio Divergentes, desde Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina. Y hoy nuevamente, como lo venimos diciendo, haciendo un programa especial, no desde el punto de vista de los contenidos, digamos que desde los contenidos es más o menos, siempre lo encaramos de la misma manera, pero sí especial desde el punto de vista de la transmisión, ya que eh, el programa de hoy y seguramente el de la semana que viene van a ser de este modo y ya después, a partir del primer jueves de febrero, que esto sería, si no me equivoco, el próximo 5 de febrero, ya vamos a estar eh, saliendo, como siempre, por Radio Divergentes, en vivo, por el streaming, a través de las plataformas, ¿no? Que siempre salimos que Facebook, por YouTube, por Twitch y además que en verdad esta es la razón por la cual tuvimos que hacer esta interrupción de las transmisiones por Radio Divergentes. Además de todo esto, por una frecuencia de FM, ¿sí? Por el aire, ¿no? Que se va a escuchar que, en la zona de Capilla del Monte y alrededores. ¿eh? Eh, eh, en verdad es poder recuperar una señal, ¿no? que teníamos hasta hace un año, un poquito más de un año. Así que nuevamente Radio Divergentes va, además de todos los canales virtuales y de streaming o como se llamen, además volvemos a tener esta señal de aire. Así que bueno, quienes estén por la zona de Capilla del Monte y alrededores, también nos van a poder escuchar a nosotros, a este programa y la programación de la radio por la radio, ¿no? Ya sea por una radio, en un auto, o bueno, eh, la radio también en los celulares, ¿no? No necesariamente estar online, sino escucharlo por el aire. Y esta cosa de estar en el aire, ¿no? Que a veces tiene una cosa que es un poco también, como un lado un poco simbólico, ¿no? Esto de que lo que uno dice está en el aire, ¿no? Está a través de las ondas, ¿no? Tiene una cosa muy también muy interesante, ¿no? Esto de, porque si bien las transmisiones por internet son transmisiones, pero no son transmisiones al aire, no son ondas que se emiten al aire. Bueno, salvo que uno piense lo que es una señal Wi-Fi, pero digamos, la emisión no es a través de ondas, ¿no? Que se emiten al aire y uno las capta con una antena, con un aparato específico, sino que es de otra forma. Así que bueno, esas son los, los planes y bueno, cómo va a seguir las próximas semanas y los próximos meses. Pero bueno, como siempre decimos, para nosotros es muy importante no perder la continuidad de los programas que hacemos cada semana, aquí todos los jueves en Tu Astrología, porque siempre es muy importante hacer siempre un seguimiento, ¿no? Como de alguna manera es un poco lo que hacemos en este programa, ¿no? Por un lado podemos decir que es un seguimiento astrológico, ir viendo cómo se van moviendo los planetas, cómo van transitando los planetas, esta palabra, los tránsitos, ¿no? Una palabra que se usa tanto en astrología que a veces no se entiende tanto o se entienden otras cosas, que tránsito básicamente es movimiento, ¿no? Los planetas están en tránsito, ¿no? Como hemos dicho muchas veces, ¿no? La carta natal, ¿no? Uno digo, bueno, a ver, ¿cuál es mi carta natal, no? Bueno, la carta natal es una foto, ¿no? Del cómo estaban esos tránsitos en el momento del nacimiento, de nuestro nacimiento, ¿no? Pero una vez
que sacamos esa foto, ya un segundo después los planetas todos se movieron y 2 segundos después, al otro día, al mes siguiente. Entonces, esto de los tránsitos es interesante, y es interesante esto que hacemos nosotros, hacer el seguimiento, pero nosotros no es que hacemos un seguimiento solamente para ir contando qué nos dicen los astros, ¿no? En el día a día, en el semana a semana, sino también para explicar un poco esto, pero también para buscar un poco de inspiración, ¿no? Y poder también hablar un poco de qué significan algunos planetas, algunas posiciones, algunos aspectos o relaciones, ¿no? Entre planetas que a veces son interesantes para hablar también un poco de temas que también excedan lo que es específicamente el seguimiento del tránsito o del movimiento astrológico. Por eso está bueno ir siempre, como decimos nosotros, buscando un poco, explicando los tránsitos como para eh, obtener cierta inspiración para hablar de temas generales de la astrología que los podemos claramente asociar a esta foto, ¿no? Que cada semana tenemos del cielo, ¿no? Del cielo astrológico, ¿no? Sobre todo, ¿no? Cielo astrológico, ¿no? Porque en el cielo vemos miles y millones de estrellas, de planetas, lo que sea, soles, ¿no? Pero bueno, nosotros nos reducimos a apenas un puñadito de esos, ¿no? Que es lo que podríamos decir el sistema solar, ¿no? Y hacemos un análisis simbólico de eso, ¿no? Bueno, bien, a ver. Fue cuando yo estaba preparando el programa, ¿no? Siempre mirando un poco, ¿no? Lo que hay, ¿no? La distribución, ¿no? De esto que decíamos recién, de los planetas en tránsito, ¿no? Eh, es como que eh, se me hacía un poco difícil pensar por dónde empezar, ¿no? Intentar encontrar eh, algún hilo conductor, ¿no? Que a veces es más fácil, otras veces es un poco más complicado, ¿no? Y hoy es una de esos días que por ahí es un poquito más complicado encontrar algún hilo conductor o algo que nos pueda eh, dejar algo, que es lo que siempre intentamos, ¿no? Nosotros de poder tratar de tomar esta información que tenemos a partir de la distribución de los planetas y poder elaborar algún tipo de mensaje que nos pueda servir de inspiración y de guía, ¿no? Astrológica, ¿no? Eh, ¿Y por qué es esto? Porque lo que encontramos, ¿no? Es una distribución, ¿no? Cuando uno observa, ¿no? Esa rueda zodiacal, ¿no? Que es lo que, bueno, desde la astrología nosotros siempre miramos eso, ¿no? Miramos la rueda zodiacal de todos los 12 signos y adentro de esa rueda, el que alguna vez lo haya visto en la carta natal o en la revolución solar o en lo que sea, ¿no? Siempre ve como un círculo y adentro ve como esos símbolos, esos chirimbolos, ¿no? Que dan adentro son los planetas o los distintos puntos, ¿no? Y lo primero que uno observa, y esto ya lo venimos diciendo, ya no es algo que está pasando ahora, ¿no? Pero es como que hay una distribución bastante desequilibrada, si se quiere, ¿no? De todos estos planetas, ¿no? Estos símbolos, estos dibujitos que están adentro de ese círculo, de lo que a veces lo llamamos, que está bueno, esta definición de mandala astrológico, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué digo una distribución un poco desequilibrada, porque bueno, encontramos como que hay una gran acumulación de planetas, de estos elementos, no elementos, estos componentes, ¿no? En pocos lugares, ¿no? Y uno de esos lugares es esto que ya veníamos diciendo, ¿no? Venimos hablando ya bastante, ya venimos este movimiento del Sol, digamos, desde Escorpio, ¿no? Pasando por Sagitario, Capricornio, y ahora ya el Sol en Acuario, ¿no?
en 2 grados de Acuario, más o menos en 2 grados, ya 3 casi, ¿no? De Acuario. Y este Sol que viene acompañado, no escoltado por Marte. Bueno, estaban Mercurio y Venus también, que están ahí nomás. Prácticamente todos estos, Marte, el Sol, Mercurio, Venus, todos como en conjunción, y además este tránsito, este movimiento va haciendo que el Sol y todos estos planetas también se vayan encontrando con otros, ¿no? Y esos otros, en este caso es Plutón, ¿no? Que Plutón está en 3 grados, 3 grados y algo de Acuario, ¿no? Y no es que Plutón esté quieto, pero como Plutón está mucho más lejos de la Tierra, es como que el movimiento es visto desde la Tierra, es un movimiento lento, ¿no? No es que se mueva más lento, sino que visto desde la Tierra es un movimiento lento, casi estático, ¿no? Mientras que Marte o Mercurio, Venus, al estar cerca, los vemos que se mueven. El mismo Sol, la Luna, los vemos moverse porque están más cerca, no porque se muevan más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con este pelotón, ¿no? De Marte, el Sol, ¿no? Se encuentra con Plutón, ¿no? Que se suman, ¿no? A este grupo de 5 planetas. Y también tenemos, por otro lado, ¿no? Como otro puñado, ¿no? de planetas que, por un lado, tenemos a la Luna y muy cerca de Saturno y Neptuno, ¿no? Ahí sobre la parte final de Piscis, ¿no? Y bueno, después tenemos algunos otros planetas ahí por ahí desperdigados, como pueden ser Urano, Júpiter, Quirón. Y bueno, pero es como que este, esta, este, este orden, por llamarlo de una manera, ¿no? Que nos presenta ese cielo, que nos viene presentando el cielo astrológico en las últimas ya semanas, ¿no? Eh, Hace que por ahí sea haya que esforzarse un poquito para poder encontrar hilos conductores o para poder encontrar una historia que contar en todo esto, ¿no? Porque de alguna manera uno lo que quiere es contar una historia, ¿no? Con todas estas cosas, una historia que se va contando con el tránsito, con el movimiento, con la evolución, ¿no? Siempre, como decimos nosotros, la astrología nos habla de un movimiento evolutivo, ¿no? Evolutivo de el tránsito de los planetas es es digamos, una metáfora, si se quiere, ¿no? De nuestra evolución, de nuestro movimiento evolutivo, ¿no? Y esa es la razón de ser de la astrología, ¿sí? Es decirnos, mirá, vos cuando naciste tenías esta distribución planetaria, ¿no? Esta es tu carta natal, ¿no? Naciste con el Sol en tal signo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, alguien que nació 22 de enero del 2026, perfecto. Bueno, Sol en Acuario, en 2 grados 49 de Acuario, más o menos, ¿no? Luna en Piscis, 20 grados, qué sé yo, ¿no? Al ascendente en este momento, digamos, que estamos hablando en Géminis, pero esto va cambiando cada 2 horas. Bueno, entonces, Plutón en 3 grados de Acuario, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Yo lo que voy a ver, lo que puedo decir es que, bueno, a ver, muy bien, vos naciste el 22 de enero del 2026 con esta distribución, ¿no? La Luna, Plutón, el Sol, Marte, todos los planetas ubicados, Júpiter en Cáncer en 18. Ahora, yo lo que voy a poder predecir, si se quiere, ¿no? Es, bueno, a ver, perfecto. Ahora, dentro de 20 años, cuando la persona que nació y tenga 20 años, bueno, Plutón ya no va a estar más en 3 grados de Acuario, Júpiter no va a estar más en 18 grados de Cáncer, bueno, Neptuno no va a estar en 29 grados o casi tocando Aries como ahora, Saturno no va a estar en 27 grados de Piscis, todo va a estar, se habrá movido bastante, ¿no? En 20 años.
incluso muchos de estos planetas ya habrán dado varias vueltas, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que uno puede de alguna manera decir, mirá, eh, de acá, dentro de 5 años, este planeta, Plutón, va a estar transitando tal signo, y en esa altura de ese signo vos tenés a una casa, que es un área de tu vida, por lo tanto, tenemos que asociar lo que esa casa significa, que como siempre decimos, como dijimos muchas veces, las casas astrológicas son las áreas de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, la profesión puede ser la casa 10, ¿no? Pues, qué sé yo, todo el tema de vincular, ¿no? Vincularnos no a nivel, vincularnos a nivel amigos y relaciones sociales, y que en general podemos decir la casa 11, vincularnos ya a un nivel más de compromisos, incluso en los cuales hay compromisos materiales, digamos, ¿no? Ya no solo una cosa del afecto, puede ser la casa 7. Eh, Son áreas de la vida, ¿no? Obviamente que toda esta casa tiene un montón de temas, yo lo estoy reduciendo de manera brutal, ¿no? Pero, ¿qué significa? Que si Plutón va a estar dentro de 5 años, 20 años, 10 años transitando, va a estar en tal altura de tal signo, y en mi carta natal es esa altura de ese signo es una casa determinada, significa que yo tengo que asociar lo que esa casa significa con lo que significa ese planeta. Es decir, yo tengo que decir, si va a estar transitando por lo que es mi casa 7, como decíamos recién, los vínculos, pero ya más ligados a los intereses, ¿no? ¿No? Esto de lo diplomático, ¿no? Las sociedades, ¿no? Los matrimonios, ¿no? Bueno, tiene que ver que, bueno, Plutón de alguna manera, va a tocar esa área de mi vida a su manera. ¿Y qué es Plutón? Plutón justamente es el cambio, la transformación, ¿no? El decir, esta cosa de decir a veces, mira, esto ya no va más, hay que echarle una revisión, pero una revisión de verdad, no algo así como para arreglar las cosas, ¿no? Cambiar dos tuercas, una mano de pintura y que siga adelante, sino eh, algo, digamos, más profundo, ¿no? O al menos es una invitación para hacerlo, ¿no? Siempre recordemos esto, que lo hemos dicho muchas veces y es fundamental para entender primero para entender la astrología y sobre todo para que la astrología a nosotros nos sirva para algo, ¿no? Eso es importante porque muchas veces uno ve, escucha cosas que es como que porque pasa tal cosa, porque está tal tránsito, estamos condenados a que vaya a pasar tal cosa, ¿no? Esto se ve mucho con los eclipses, ¿no? Cuídate porque hay un eclipse, o cuídate, o tengan cuidado porque Plutón o Marte ahora no sé qué va a pasar por no sé dónde, tengamos cuidado. Un delirio, digamos, pero bueno, eso como siempre decimos está muy pensado como para generar ansiedad y que nosotros consumamos algún tipo de producto que nos quieran vender. Lamentablemente es el sistema, digamos, mediático que hoy se está imponiendo, pero que nosotros, a medida que podamos desarrollar nuestro discernimiento y fortalecernos desde el discernimiento, a partir de la comprensión también de las cosas, vamos a poder pararnos y tener un criterio para poder, de alguna manera, evitar estas cosas, o si las tenemos que de alguna manera someternos a eso, bueno, poder entender que estamos siendo utilizados y manipulados para campañas de marketing y intereses que no tienen nada que ver con la astrología. Pero volviendo un poco a lo que estábamos diciendo, ¿no? Eh, Estos tránsitos son siempre como invitaciones, ¿sí? A cambios, ¿no? O que realicemos alguna especie eh, de revisión, algo, pero es una invitación. No es que eso va a ocurrir sí o sí. O sea, lo que sí puede ocurrir es que nosotros suframos algún tipo de crisis, si se quiere, ¿no? Sobre todo con Plutón, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pensamos un poquito en esto, ¿no? Que está bueno también para hablar de este tema, que es un tema muy interesante, ¿no? Que en este momento tenemos casi una conjunción exacta, ¿no? Entre el Sol y Plutón. Eh, y que esto no solamente nos va a hablar, que ahora vamos a hablar claramente
qué es una conjunción Sol-Plutón, sino hay que entender también que, a ver, aquella persona que nació, digamos, ¿no? Eh, un, eh, una fecha, en la fecha del 22 de enero del 2026, perdón, 22 de enero de cualquier año, o días alrededores, ¿no? Digamos, puede haber nacido el 25 de enero, puede haber nacido no sé, el 17, el 16 de enero, digamos, entre esa gama, digamos, toda esa gama, digamos, todo ese periodo de tiempo, ¿no? Todas esas personas, digamos, que nacieron de cualquier año, digamos, puede ser de hace un año, puede ser ayer, puede ser hace 50 años, cuando sea, ¿no? Porque la astrología, ¿qué nos está diciendo? Que si yo nací en un 22 de enero o en esas fechas alrededor, significa que tengo el sol más o menos en 2, 3, 1 grados de acuario, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que el tránsito de Plutón, como decíamos, es un planeta que se mueve como todos los planetas, se va moviendo despacito y en un momento llega a Acuario, como en este caso, ¿no? ¿Y qué pasa? Se encuentra con nuestro Sol. O sea, si yo nací en estas fechas, voy a tener el Sol en más o menos en 1, 2, 3 grados de Acuario, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que, que Plutón está de alguna manera, empieza como a pinchar a nuestro Sol. Pero esto es un proceso que se va a extender por varios años, y en verdad ya se viene extendiendo por varios años. No es que yo tengo el Sol en 3 grados de Acuario y ahora recién empiezo a sentir esto. No, esto ya se empieza de alguna manera Plutón a hacer como una especie de presión sobre el Sol. ¿Y qué es el Sol para nosotros desde la astrología? El Sol somos nosotros, es nuestra identidad, es, eh, es qué debería hacer yo de mi vida, no qué soy, ¿no? ¿Qué debería, ¿no? El Sol es un gran signo de preguntas, en verdad, ¿no? Por eso siempre pasa muchísimo, ¿no? Que vemos gente que tiene, que me lo dicen todo el tiempo, ¿no? Esto yo lo digo en consultas, todo el tiempo, ¿no? Pero yo conozco a fulanito que tiene Sol en no sé qué y nada que ver con el signo, por ejemplo. Bueno, eso en verdad también es un poco. Esto viene también un poco de repetir estas cosas que a veces se dice de esta astrología tan superficial, ¿no? Pero tan comercialmente exitosa, ¿no? Que a la que poco a poco nos vamos acostumbrando, de reducir todo al Sol para que sea fácil y uno compre o siga ese producto, ¿no? Pero en verdad el Sol es solo un factor, digamos, ¿no? Uno tiene que decir, bueno, yo tengo Sol en Acuario, como en este caso. Pero bueno, a ver, ¿dónde están los otros planetas? Depende del año en que haya nacido, voy a encontrar una distribución distinta, ¿no? Entonces eso afecta cómo se va a manifestar ese Sol, pero no cómo se va a manifestar ese Sol, porque el Sol es un camino a seguir, que yo lo puedo seguir o no. Yo puedo morirme, vivir toda mi vida y morirme a edad avanzada y no haber hecho absolutamente nada de ese Sol, o sea, no haber en mi vida manifestado características de ese Sol, lo cual en algún punto desde la astrología es como una traición a mí mismo, ¿no? Porque justamente si yo nací con ese Sol en Acuario, más allá de todos los planetas, bueno, de alguna manera yo estoy de alguna manera llamado a realizar o al menos intentar realizar los aspectos positivos de ese signo, en este caso Acuario. Pero de nuevo, es una opción. Por supuesto que la vida me va a ir presentando un montón de situaciones, algunas más agradables y otras menos agradables, para que yo, de alguna manera, haga eso. Pero puedo no hacerlo y puede pasar mi vida y no manifestar ninguna característica de ese signo porque preferí quedarme quizás en la zona de confort, no quise aventurarme a nada, entre comillas, riesgoso, ¿no? Porque realizar ese Sol es justamente un camino de riesgo. Es justamente decir, bueno, vamos para allá, vamos a lo nuevo, vamos a tocar lo nuevo. No, prefiero quedarme con lo conocido, con lo cómodo.
con la incomodidad cómoda, digamos, de alguna manera, ¿no? Que esto viene representado en la luna, sobre todo en la luna cuando la pensamos desde la adultez, ¿no? ¿Sí? La luna, acordemos, no siempre que es aquel entorno de la infancia, ¿no? De los primeros años de vida, ¿no? Que hayan sido buenos, malos, depende de lo que haya vivido, de lo que me acuerde, no importa, pero eso de alguna manera, de ahí yo tomo herramientas que después, herramientas y modos de actuar y de relacionarme y de sentir que me resultan familiares. Ahora, esto no tiene nada que ver con la calidad de vida, con el animarse a evolucionar, con el evolucionar. Es simplemente el sobrevivir, que está perfecto para esa etapa de la vida. Pero el tema es después, cuando soy adulto, seguir con ese cuentito. Bueno, eso es lo que traba, entre otras cosas, que yo me comprometa con el desarrollo evolutivo de mi sol, ¿no? En este caso, si fuera sol en acuario o en el signo que sea, ¿no? Y en la casa que sea, porque también tenemos que acordarnos que el sol está en un signo y en una casa, ¿eh? No es lo mismo sol en acuario, como por ejemplo en este momento que estoy viendo en la casa 8, si yo naciera ahora tendría sol en acuario en casa 8, ¿no? Pero qué sé yo, si yo nazco hoy, pero dentro de algunas horas, por ahí lo voy a tener el sol en acuario, pero en casa 9 o en casa 10, que es otra cosa. No es lo mismo el sol en acuario en casa 8 que el sol en acuario en casa 9, en casa 10 o en la otra. Es otra cosa, eso también lo tenemos que tener muy en cuenta. Por eso, de nuevo, ¿no? Decir yo soy de acuario es una cosa muy limitada, casi un absurdo, diría, y muy confuso, y que lo que hace es que la conclusión que sacamos cuando hacemos este tipo de reduccionismo y lo intentamos aplicar a la vida es que, bueno, y claramente la astrología no sirve para nada, pero lo que no sirve para nada es ese facilismo a la cual algunos astrólogos estrella, digamos, para hacerla fácil y que uno se, poder seducir a uno fácilmente, bueno, nos dicen, vos sos de acuario, vos sos de Aries, y ya está ahí, y que siga el baile, ¿no? Entonces, es importante eso, tener eso, ¿no? Que cada posición del sol es distinta, a pesar de que pueda ser del mismo signo. Entonces, quiero volver un poquito a esto que estábamos diciendo antes de Plutón, ¿no? Y del Sol, ¿sí? Sobre todo pensando en un sol natal, ¿no? Si yo nací, ¿no? Por estas fechas, en el año que sea, ¿no? Voy a tener el sol más o menos en esta altura y por lo tanto Plutón está en este momento pasando literalmente por arriba mío, digamos, ¿no? Por arriba de mi sol, ¿no? Lo cual implica que, a ver, todas esas personas, y esto yo lo puedo decir en lo personal porque de alguna manera yo puedo decir que lo viví y de alguna manera lo estoy viviendo, ¿no? Nosotros, yo, como en mi caso, que tenemos el sol en los últimos grados de Capricornio, todavía lo estamos viviendo este proceso, ¿no? Porque Plutón pasó por los últimos grados de Capricornio, pero todavía no se alejó demasiado, por lo tanto, continúa este proceso, digamos, esta oportunidad que Plutón nos da cuando, por ejemplo, está en conjunción, como en este momento, con nuestro Sol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todos aquellos que tenemos, digamos, el Sol en esta área, digamos, ¿no? Digamos, alrededor del 20 de enero, ¿no? Eh, es un tiempo, y van a ser, y van a ser años, quizás, ¿no? En los cuales nos vamos a sentir como se quiere, digamos, como presionados, ¿no? Como, no sería extraño pensar en una creciente insatisfacción o incomodidad con las cosas, ¿no? Con nuestras circunstancias. Esto es muy común cuando se produce justamente esto que aquellos, de nuevo, repito, aquellos que tienen
el Sol a comienzos de Acuario, están viviendo porque están viviendo una conjunción con Plutón que está transitando por ahí, ¿no? Esta cosa de que no estoy satisfecho o que hay algo que no me cierra de las circunstancias de la vida, de las cosas de la vida, ¿no? Eso es Plutón, pero esto, ¿por qué sentir esto, digamos, ¿no? Porque Plutón justamente es el gran maestro, es quizás el planeta más benefactor que podemos encontrar en el zodíaco, porque es el que nos está diciendo qué cosas tenemos que mirar de las circunstancias materiales de nuestra vida, de nuestra forma de pensar, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros vínculos, absolutamente todo, ¿no? Pero esto no es que se va a dar, a ver, porque haya un problema en los vínculos o del trabajo o del estudio o lo que sea, que diga, ah, bueno, acá tengo que cambiar algo. No, este es el gran tema, ¿no? Porque Plutón al implicar una transformación general, digamos, ¿no? De toda la personalidad, ¿no? No se va a centrar en los vínculos, en el trabajo, en el estudio, o en esto o en aquello, ¿no? Se va a centrar en nosotros. Por eso digo que es un planeta, quizás es el planeta más benefactor, porque es que nos viene a sanar a nosotros, pero viene a sanar a nosotros, a lo que somos. Por eso a veces la propuesta es un viaje muy profundo hacia adentro. Es, de nuevo, quiero subrayar esta palabra, es una propuesta, ¿eh? A ver, hay que ser valiente y decir, bueno, me animo a subirme a este tren. Claramente, si en mi vida yo, teniendo mi sol como ahora, en 2, 3 grados de Acuario, claramente debería estar a la altura de las circunstancias para poder afrontar, vivir y aceptar una propuesta tan radical, digamos, que la vida me ofrece, que es nada más y nada más que una conjunción de mi Sol con un tránsito de Plutón. Plutón de lo que nos habla es de una insatisfacción, como decíamos recién, ¿no? Porque de alguna manera lo que va generando es como una suerte de, si se quiere, de depresión, ¿no? De olla a presión, que quizás lo complicado que puede tener es que yo no lo puedo identificar con algo puntual. De nuevo, ¿no? Yo no lo puedo identificar con el trabajo, con las relaciones, con el dinero, no sé, lo que sea. No, no lo puedo identificar, no sé qué pasa. Esa cosa que no sé, pero hay algo que no veo que no va. En verdad, cuando decimos algo, sabemos que no son varias cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque es quizás el lugar donde estoy parado desde el cual estoy construyendo una realidad. Eso es lo que Plutón, es desde ahí donde Plutón se quiere parar y mirar. ¿Sí? Y nada menos que estamos hablando del Sol, que como decíamos antes, ¿no? El Sol es nuestro proyecto de evolución en la vida, ¿no? O sea, lo que estamos llamados a ser. Repito, estamos llamados a ser, no de lo que somos. Importante esto, es muy importante esto, ¿eh? Porque todo lo tenemos que tomar como opciones que tenemos. Algunas opciones quizás vamos a estar como más presionados a tomarlas y actuar en una dirección. Pero que estemos más presionados no significa que definitivamente lo hagamos, ¿no? Perfectamente podemos soportar, aguantar, a pesar de que nos genere un gran esfuerzo, sufrimiento, pero sostener el modo actual de ver, de construir nuestra vida en general. Y bueno, y que pase la tormenta. Y bueno, en un momento Plutón pasará
¿no? Yo tendré mi Sol en 2 grados de Acuario y el Plutón estará ya en 10 grados de Acuario. Pasó la tormenta, yo aguanté la parada, no hice nada. Y bueno, y después hay que pensar un poco en las consecuencias que tiene eso. Todo, como en la vida, tiene consecuencias. Es decir, yo en un momento de mi vida, en este momento, estoy llamado a hacer una revisión sincera, integral de mi vida en general, cómo construyo mi vida, en qué dirección oriento mi vida, ¿no? En qué gustos, qué, qué elecciones, qué apegos, que estoy llamado a una revisión y a un cambio de la mayoría de estas cosas. Puedo no hacerlo. Ahora, después el no hacerlo va a tener sus consecuencias, sobre todo cuando se trata de un tránsito de Plutón, que son lo que se llaman los planetas transpersonales, ¿no? Los que de alguna manera, eh, bueno, ignorarlos tiene quizás sus consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias pueden ser como un sentimiento de un estancamiento crónico en la vida, que después puede durar toda mi vida. Desde ya que uno en cualquier momento de su vida puede autoobservarse y abordar y hacer esos cambios que uno debería hacer ahora, lo puede hacer más adelante, porque uno ve que ese sentido de insatisfacción, quizás no ya sintiendo esa presión que uno va a sentir cuando tiene el tránsito de la conjunción digamos, el tránsito de Plutón, pero sí uno puede sentir, si bien no se siente tan presionado, esa insatisfacción y uno puede realizar los cambios, pero justamente el tránsito de Plutón lo que nos genera es además de esa insatisfacción, ¿no? Insatisfacción en el sentido de, no de infelicidad, ¿no? De que quiero más, estoy para más. Hay algo más que no estoy viendo. Lo maravilloso que tiene el tránsito de Plutón es que nos genera esa presión que de alguna manera obliga al cambio o le da más chances de que suceda, que no es lo mismo cuando ese tránsito no está. Esta es la diferencia, ¿no? Pero no quita que uno esto no lo pueda abordar en cualquier momento de su vida, pero también es importante entender que un tránsito de este tipo habla también de un cierto, para usar esta palabra en inglés, timing, ¿no? De la vida, ¿no? Por alguna razón, esto me ocurre en este momento de mi vida y no 10 años antes o dentro de 10 años. Justamente porque el timing de mi vida, y si tomamos justamente la astrología como un camino evolutivo, ¿no? Bueno, por alguna razón, en este momento de nuestra vida, en la edad que tenga 20 años, 40 años, 80 años, lo que sea, es este el momento en el cual tengo que abordar esto. Hay una cierta sabiduría en la evolución que nos va mostrando el tránsito de los planetas. Por lo tanto, este es otro factor importantísimo que tenemos que tener. Digamos la inteligencia de saber fluir con la corriente. ¿Y qué es fluir con la corriente en el caso de una conjunción de nuestro Sol natal con Plutón? Es decir, bueno, me voy a hacer cargo ahora, voy a hacer y voy a pagar los costos que haya que pagar por hacer estos cambios que yo ya sé en verdad cuáles son, porque lo veo también en muchas situaciones de mi vida que se repiten, en, en caminos que inicio y que siempre conducen a lo mismo. Esa cosa de que yo ya sé que no es por ahí y voy por ahí. En actividades que hago que yo sé que no me sirven para nada. Esto puede estar, claramente, pueden ser trabajos, ¿no? Pero que me dan comodidad, me dan seguridad, pero me generan
un vacío o algo que esto conmigo no va y lo sigo sosteniendo. Bueno, atención ahí, porque cuando hay contradicciones muy fuertes, esto se puede potenciar muy fuerte y esta presión se puede hacer muy fuerte. Entonces es un momento para abrir los ojos y es una gran oportunidad, quizás una gran bendición que tenemos en nuestra vida. Y además de eso, tenemos una gran ayuda, porque justamente esto de Plutón como gran benefactor es una gran ayuda que tenemos, ¿sí? Porque animarnos a hacer estos cambios cuando estamos en una situación de un tránsito de estas características, ¿no? Bueno, todo el poder benefactor se va a manifestar en esto, en esta cosa de que es el momento propicio para hacerlo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta todos, pero especialmente, ¿no? Aquellos que, bueno, que hemos nacido, me incluyo yo, en todos estos, eh, estos días, digamos, ¿no? Estos días que incluyen los últimos grados de Capricornio y los primeros grados de Acuario, ¿no? Hay otro tema también que me gustaría comentar un poco, y seguramente ya la semana que viene vamos a estar hablando un poquito también del signo de Acuario en sí, ¿no? Que es muy interesante, sobre todo en este momento en el cual como que estamos viviendo, ¿no? Un cambio de mentalidad social eh, que está muy ligado al desarrollo tecnológico, pero no solamente al desarrollo tecnológico, sino de la fusión, ¿no? Entre lo tecnológico y lo no tecnológico, ¿no? O sea, nosotros mismos, ¿no? Como ya no es una, ya de alguna manera no estamos pensando en un uso de la tecnología como una herramienta, sino de una fusión con esa tecnología, ¿no? Esto es un poco, vamos a estar hablando seguramente el próximo programa, en los próximos programas un poco de esto, porque Acuario tiene que ver mucho con la innovación, ¿eh? Y esto es un tema muy importante. Pero yo quería hablar también un poquito, en estos últimos minutos del programa, de esta luna, ¿no? De esta luna que habíamos dicho la otra vez, una luna que estaba moviéndose, ¿no? Estaba moviéndose de Sagitario a Capricornio. Hoy la tenemos en alrededor de 20 grados de Piscis, ¿no? En una, digamos, en una conjunción exacta que se va a producir en las próximas horas, ¿no? Con Saturno y con Neptuno, que también están en Piscis, ¿no? Todo esto estamos diciendo resulta ahí al final de Piscis, sobre todo Neptuno, Neptuno lo tenemos, y ya aparte lo tenemos en fase directa, ¿no? Que estuvo en retrogradación, ya lo tenemos en 29 grados y 54 de nada, de Piscis, está nada, a un centímetro de entrar en Aries. Y Saturno ahí en 27, 28 grados de Piscis también, muy ahí, muy cerquita. Que esto también es importante, ¿no? Hablar de estos dos planetas, que nosotros lo venimos hablando bastante, ¿no? Esta mezcla tan inexplicable, ¿no? Saturno-Neptuno, ¿no? Pero tan rica a su vez, ¿no? Y una luna que está ahí con ellos, ¿no? En Piscis, ¿no? La luna en Piscis, ¿no? Sobre muy cerca de un Neptuno en Piscis y un Saturno en Piscis, pero interesante esto porque Neptuno es nada más y nada menos que el regente del signo de Piscis, ¿no? Recordemos que cada signo tiene un regente, ¿no? ¿No? Marte es el regente de Aries, no sé.
Plutón es el regente de Escorpio, ¿no? Júpiter el de Sagitario, etc. ¿no? Una, una mezcla muy interesante, ¿no? Y sobre todo para ir pensando este paso de estos dos planetas al signo de Aries, ¿no? Cuando digo estos dos planetas me refiero a Neptuno y a Saturno. Y una luna que los visita nuevamente, los visita permanentemente, ¿no? Pero qué es primero, qué es un Neptuno en Piscis, ¿no? Eh, y, y qué es una luna en Piscis también, ¿no? O sea, digo, porque uno puede decir que un Neptuno en Piscis a ver, es como digamos, la capacidad expresiva, creativa, imaginativa en su estado máximo de expresión, ¿no? Y una luna en Piscis es de alguna manera, es decir, es llevar eso dentro de uno, pero con el gran riesgo de la hiperracionalización también, ¿no? ¿En qué sentido? Como mecanismo de negación, ¿no? Esto que tiene la luna en Piscis de esa conexión natural con lo extrasensorial, lo sobrenatural, como llamémoslo como sea, pero a su vez una incapacidad muchas veces de poder hacerse cargo de eso y caer en el otro extremo de la hiperracionalización, ¿no? A veces es una persona con luna en Piscis que uno dice debería ser la persona más espiritual del mundo, digamos, ¿no? Es la persona más racional que ustedes van a encontrar en su vida. Todo tiene que tener una explicación, una cosa tremenda. Bueno, porque ¿qué pasa? A veces es un mundo quizás tan inabarcable que me supera, entonces me voy al otro extremo, ¿no? Atención con eso, ¿eh? Pero yo no quiero llevar esto porque justamente este movimiento, ¿no? De la luna en Pisces, ahí con Neptuno y con Saturno ahí en Pisces al final, todos ellos a punto de entrar en Aries, que justamente Aries es eso, es un poco esto que decíamos recién, ¿no? Esto de decirnos, pero a ver, está bien, está todo muy lindo, pero ¿qué hago con esto? Está bien, todo muy lindo, la conexión, pero ¿qué hacemos con esto, no? Bueno, pero atención, porque porque ese movimiento Aries, esa inclusión de esa energía ariana, ¿no? Va a tener que ver el, con el hacer algo útil, quizás, con el hacer, con el tomar algo y hacer, no con el, con el negarlo. A veces, eso de la luna en Pisces de me voy al otro extremo del hiperracionalismo, muchas veces está asociado a, pero hay que hacer algo. No, no, pero haciendo eso no haces nada, estás de alguna manera reforzando el mecanismo. Hacer algo justamente es incluir esta energía de Aries, es hacer algo, no negar lo que soy, no negar mis capacidades. Y después, de alguna manera, lo peor de todo es que después vuelvo a la ilusión esa y de alguna manera me mantengo, digamos, como en un ida y vuelta, pero justamente ese no es el punto, porque el ir de un extremo a otro, digamos, del aceptar al negar, del ser hiperespiritual al ser hiperracional. Yo creo que cuando voy al hiperracional estoy tomando acción, estoy actuando en serio, estoy al menos de una manera saliendo de esta burbuja,
pero en verdad no estoy saliendo, estoy metiendo en otra burbuja, porque el hiperracionalismo es otra burbuja y exactamente igual que la burbuja de la hiperespiritualidad, de la hiperimaginación o como lo queramos llamar. Entonces, es interesante esto, ¿no? A ver si le podemos agregar a esto y sobre todo en momentos tan cruciales como estos que ya, digamos, como dijimos recién, Neptuno está ahí a nada, a centímetro, ¿no? Da un paso y ya se tropieza con la frontera de Aries. Pensar en cómo incluir esta acción de Aries, esta iniciativa, este fuego, digamos, del tomar la iniciativa y de ser el paso, el primer paso, que siempre es es el paso más difícil para dar, en dirección a eso que más nos conviene, que más nos beneficia. O que queremos. Entonces es un poco, la propuesta es esta, ¿no? Poder un poco pensar esta posición, ¿no? De la luna, porque muchas veces creemos que ir a lo opuesto, digamos, es como hacer las cosas esta vez en serio, y en realidad es todo lo contrario, ¿no? La acción verdadera, digamos, pensándolo de Aries, ¿no? La acción verdadera, ¿no? El paso decisivo, ¿no? Tiene que ver con una evaluación de las circunstancias. Una evaluación, digamos, de lo que tengo, ¿no? Y lo que tengo, sobre todo un Neptuno que viene, que está saliendo de Piscis, ¿no? Un Saturno también que está saliendo de Piscis, ¿no? Un Saturno que justamente es ese planeta que está siempre tan asociado a la construcción racional de las cosas, ¿no? A la estructuración, digamos, a los planes. Bueno, de alguna manera está conectado con algo más, un poquito más allá o bastante más allá de lo terrenal, digamos, ¿no? Por lo tanto, es un Saturno que está muy enriquecido, viene muy enriquecido, ¿no? Entonces, esta luna de alguna manera nos viene a decir, guarda, guarda porque el desafío va a ser entender que no es, bueno, ahora hay que salir de todo esto, de toda esta pavada y hacer algo. Guarda, porque ese es el razonamiento de Luna en Piscis negativo, el pensamiento, el modo de proceder que Luna en Piscis tiene que, sí o sí, a lo largo de su vida, en primer lugar, identificar y en segundo lugar, trascender. Importantísimo esto. Pero también lo decimos también para Saturno y para Neptuno, ¿no? O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo van a procesar? ¿Cómo vamos a procesar, ¿no? Eh, los opuestos de alguna manera, o estas cosas que parecen ser tan opuestas, tan contradictorias, ¿no? Como el hacer algo concreto, el dar ese primer paso de la iniciativa, bueno, hacer algo con un montón de cosas que fueron madurando durante todos estos años de tránsito de Saturno y Neptuno en Piscis, que son tan valiosas, pero a veces tan difíciles de conectar con algo concreto. Cuidado, no ser atropellados, que esa es un poco la lección que nos puede dejar una luna en Piscis, ¿no? No ser atropellados y no creer que hacer todo lo contrario es hacer algo, porque no estamos haciendo nada, estamos yendo para atrás. Me parecía bastante interesante esta posición y que también habla un poco de esto que decíamos al principio, ¿no? ¿No? De esta distribución un poco desbalanceada que tenemos en el cielo astrológico actual, que bueno, que nos ofrece esto, esta punta, digamos, de pensamiento, esta punta de inspiración que nos pueda servir para poder utilizar y poder bajar a nuestra vida un poco estos movimientos, estos tránsitos de los que hablábamos al principio, que estamos viviendo hoy en este cielo astrológico, en este mandala astrológico. Bueno,
esto, acá ya vamos a ir cerrando esta edición del programa Tu Astrología. Espero que pueda ser de utilidad, que lo podamos procesar, entender, podamos, quizás yo decía al principio que era un poco difícil encontrar un denominador común, una punta por donde entrarle, pero bueno, quizás el desafío va a estar en cada uno poder hacerlo y poder tomar lo mejor para cada uno. Y bueno, y desde ya queda la invitación para el próximo jueves, para otra edición del programa Tu Astrología, y ya será el último del mes y ya, como decíamos al principio, ya a partir del primer jueves de febrero retomamos el contacto directo con Radio Divergentes en Capilla del Monte, la provincia de Córdoba, en Argentina, con todas las nuevas cosas que se trae, digamos, la radio, con lo de la frecuencia FM y con todas las innovaciones tecnológicas, y con Gaby, como siempre, ahí sosteniendo desde los estudios en Capilla del Monte, y nosotros también desde acá, desde Córdoba también, pero con todos las personas que contribuyen a este proyecto que es tan útil y tan valioso con todos los contenidos, ¿no?, de la radio, de astrología y de otras áreas de la espiritualidad y de la no espiritualidad, digamos, que para el cambio personal, y la evolución personal, que esa es la idea de los contenidos de esta radio. Así que bueno, entonces queda la invitación para el próximo jueves y bueno, será entonces hasta el próximo jueves en el próximo programa de astrología. Bueno, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Gracias.